Esta es la oración de Pablo por los creyentes. Y esta oración, dice ese versículo 17 y 18, que él está pidiendo que a los creyentes, diga conmigo a los creyentes, porque la carta no es al mundo, la carta no es a los incrédulos, sino que dice la carta que es a los santos y fieles. Diga conmigo, santos y fieles. Es decir, que esa es la iglesia. Es gente que está llena del Espíritu. Es gente que está bautizada en el Espíritu Santo. Es gente que habla en lenguas. Y por ellos está orando Pablo. Y está orando que se les dé espíritu de sabiduría, dice ese versículo 17. Le está orando al Dios, a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le está orando al Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría. Además también dice que está pidiendo que dé espíritu de revelación en un mejor conocimiento del Señor. Es decir, que puede haber creyentes que son verdaderos creyentes, tienen el Espíritu Santo, pero sin embargo carecen de espíritu de sabiduría y carecen de espíritu de revelación en el conocimiento de lo que Dios quiere y de lo que Dios es. Además, el versículo 18 dice que también pide que los ojos del corazón sean iluminados. Diga conmigo, iluminados. Es decir, que resplandezca una luz en el corazón. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y ojos iluminados. Dice que para saber primeramente la esperanza del llamamiento. Diga conmigo, la esperanza del llamamiento. También dice que está pidiendo que los creyentes tengan eso para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, en el pueblo de Dios. Y la tercera cosa, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mire, tres cosas. Él está orando porque se les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, que los ojos del corazón sean iluminados, para que los creyentes sepan cuál es la esperanza del llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, y entonces yo debo de buscar que Dios me dé espíritu de sabiduría, que me dé espíritu de revelación. Porque cuando mis ojos son iluminados, obviamente yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Yo sé lo que soy. No estoy preguntando quién soy, sino que yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo, y si conozco la grandeza del poder de Dios que obra conmigo. Mire, cuando yo conozco ese poder de Dios, cuando yo sé y estoy seguro del poder de Dios, no hay nada que me pueda detener. Nada, sino que con ese conocimiento yo camino firme hacia adelante. Ahora, ¿cuál es el llamamiento? Bueno, lo primero, obviamente el llamamiento o la vocación es para salvación. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:26. El llamamiento o la vocación es para salvación. Es para alcanzar la salvación en Dios y es una vocación. Esa palabra llamamiento también se traduce como vocación. Es decir, que alguien puede decir, bueno, yo tengo vocación para mecánico, yo tengo vocación para predicar, yo tengo vocación para... puede identificarse con una vocación o un llamado. Pero en Dios debo de saber que hay un llamado o una vocación para salvación. Y dice ahí el versículo 26 del capítulo 1 de 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 26. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Y ahí está nuestro llamamiento. Diga conmigo, nuestro llamamiento. O sea, Dios nos llamó. Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y entonces Dios me escogió, tengo un llamamiento, tengo una vocación para avergonzar a los sabios de este mundo. Y en ese llamamiento o en esa vocación todos calificamos, hermano. Todos. Y entonces Dios quiere que yo conozca mi llamamiento y mi vocación, porque así no me voy a sentir avergonzado. Porque hay sabios en este mundo. Hay gente muy preparada.
Hay cabezas muy inteligentes, hermano, en este mundo. Y gracias a Dios por esas cabezas inteligentes. Pero el llamamiento que Dios nos ha dado es para salvación, y esa salvación incluye que nuestro llamado, otra vez diga conmigo, mi llamado es para avergonzar los sabios de este mundo, para avergonzar, escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo sabio y para avergonzar lo fuerte. Escogió lo débil para avergonzar lo fuerte. Entonces, en ese llamado, yo debo de conocer ese llamado que Dios me dio, y en ese llamado Dios me da las herramientas que yo necesito. Por eso repito, si yo conozco ese llamado, no me avergüenzo. Tal vez no sabe leer ni escribir. Si no sabe leer ni escribir, pues bueno, hubiera sido que hubieras aprendido, ¿verdad? Pero eso no te hace menos en el reino de Dios. Es decir que cuando Dios te escogió, dijo: yo te voy a escoger para avergonzar lo fuerte. Y quizás perdóname que ponga este ejemplo, pero quizás el que no sabe leer ni escribir, Dios lo llena de su espíritu y tiene fuerza y tiene potencia, tiene fortaleza de Dios en su vida. Y quizás el que esté muy preparado, tal vez le falta esa fuerza porque no ha entrado al propósito que Dios tiene para su vida. Entonces hay un llamamiento. Mire lo que dice Pablo. Pablo dice: yo oro que tengan espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y que los ojos del entendimiento del corazón sea iluminado. ¿Para qué? Para que conozcas, para que sepas cuál es el llamamiento que Dios te ha dado. Las riquezas del llamamiento, la esperanza del llamamiento. Repito, porque si conozco el llamamiento, voy a caminar firme en la vida. Entonces, llamamiento para avergonzar a los sabios de este mundo. Es decir, que Dios te escogió para darte de su Santo Espíritu. Y con su Espíritu Santo, mi hermano, tu mente empieza a caminar de acuerdo a Dios. Y por eso no me extrañaría que me digas: pastor, yo aunque no conozco, de repente Dios me pone a descifrar o a solucionar problemas que yo ignoro, pero con la gracia de Dios los soluciono. Y entonces me doy cuenta que obviamente la palabra de Dios se cumple, que Dios nos escogió para avergonzar a los sabios de este mundo. Por eso, recibe la sabiduría de Dios. Diga conmigo: recibir. Recibir la sabiduría de Dios, porque realmente la sabiduría es algo que se recibe, mi hermano. O sea, puede haber gente muy preparada, pero sin sabiduría, a cada rato meten la pata. No sé si me entiende la expresión. A cada rato, bueno, todavía algo peor todavía. A cada rato la riegan, mi hermano. Y eso que son gente preparada, pues. Y tú que viniste al evangelio y tal vez llegaste porque dijiste: es que yo no sé, es que yo no alcanzo, es que mi mente no alcanza a descifrar, pero empiezas a actuar con sabiduría. Y la sabiduría no es inteligencia. Yo siempre digo que el inteligente termina trabajando para el sabio. O sea, hay gente muy inteligente. Hay gente, hermano, que realmente tienen una mente abierta, hermano, para los asuntos de esta vida. Pero si no tienen sabiduría, no caminan hacia adelante. Pero el sabio, mi hermano, ese planea con la luz de Dios sobre su vida, empieza a formar lo que Dios quiere que forme, y el inteligente acaba trabajando para el sabio. Y el sabio, que quizás no sabe leer ni escribir, acaba enriquecido, y el inteligente que fue a Harvard termina trabajando para el que no sabe. Para el que no sabe leer ni escribir. ¿Por qué? Porque tal vez el que no sabe leer ni escribir, como tiene a Dios en su corazón, sus pasos son con sabiduría en la vida. Yo no digo que esa sea una regla general. Lo que estoy diciendo es que Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Por eso, recibe sabiduría de Dios. Acepta la sabiduría de Dios. Lo mejor que puedes hacer es quitar las palabras negativas de tu boca. Eso de yo no sé. Eso de yo no aprendo. Es que yo no puedo. No, sí podemos. Diga conmigo: sí podemos. Sí podemos. Por eso en el espíritu de sabiduría, hermano, empezamos a actuar con valentía en los asuntos de la vida. Y cuando actuamos con valentía en esa sabiduría que Dios nos da, las cosas empiezan a trabajar bien. Empieza a haber buenos resultados. Entonces, el llamamiento, yo no quiero salirme del tema, pero el llamamiento es esa vocación para caminar en salvación, para caminar en sabiduría, para tener entendimiento. Dice el versículo 29, dice que versículo 28, dice que escogió lo vil y despreciado del mundo,
Eso ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y dice que para que nadie se jacte delante de Dios. Pastor, ¿y usted está diciendo que es malo ir a la escuela? No, al contrario, mi hermano. Al contrario, es bueno. Ve, prepárate en la vida. Busca prepararte. Lo que estoy diciendo es que no podemos jactarnos delante de Dios. No puedo decir porque yo aprendí, porque yo fui, no, sino que es Dios el que nos da la sabiduría, aún obviamente en los planteles educativos. Ahí mismo también Dios es el que nos da la sabiduría y es por Él que salimos adelante. Pero dice ahí que es para que nadie se jacte delante de Dios. Y el versículo 30, por eso dice el versículo 30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros. Mire, Cristo Jesús, Él se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¿Cuántos estamos en Cristo? Dice, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Él se hizo para nosotros sabiduría de Dios, pero también se hizo justificación. Diga conmigo, justificación. Y entonces el sabio empieza a entender que Cristo Jesús lo justifica. Y no camina en este mundo condenado. Porque la condenación es tremenda, mi hermano. La condenación es un yugo. La condenación es un demonio que está perturbando el alma de las personas. Pero el que es sabio según Dios, acepta la salvación, recibe a Cristo Jesús y nadie le quita del corazón que Él está justificado delante del Señor. Y aunque la gente le diga, mira, hiciste esto y esto y esto, sí, pero eso lo hice en el pasado. Eso lo hice cuando no conocía a Dios. Pero yo vengo delante del Señor y ahora soy justo delante del Señor y tengo acceso a la presencia del Señor. Por eso nuestro llamamiento es para actuar con sabiduría, y dentro de esa sabiduría es la justificación y la santificación. ¿Cuántos creen que somos santos delante del Señor? Somos santificados delante del Señor. Eso no quiere decir que somos perfectos. Eso no quiere decir que nunca cometemos un error. Eso quiere decir que hemos aceptado en nuestro corazón la santidad de Cristo sobre nuestras vidas. Y eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque eso te va a quitar muchos problemas de encima, mi hermano. Eso te va a quitar enfermedades. Eso te va a quitar depresiones. Señor, te doy gracias que estoy justificado delante de ti. Señor, te doy gracias que estoy santificado delante de ti. Porque el pecado, mi hermano, el pecado es un martillo que amartilla la conciencia. Y que es un aguijón sobre la conciencia. Y el que no tiene la sabiduría, el que no actúa con sabiduría en el Evangelio, permite que esas acusaciones le martiricen el alma, le martiricen la conciencia. Y por eso es necesaria la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos hace sabios. Y no sabios, hermanos, solamente para los asuntos de la vida, sino que la primera sabiduría es acá dentro de nosotros. Repito, mucha gente camina enferma por eso, por la culpabilidad que tiene. Y como tiene culpabilidad, no puede tampoco perdonar a los demás. ¿Sabe que el que perdona sana? ¿El que perdona prospera? ¿El que perdona es bendecido? Pero si yo no soy sabio, yo voy a guardar rencor, yo voy a guardar culpa sobre mi vida, y como guardo culpa sobre mi vida, también le pongo culpas a los demás también. Es decir que cuando me siento culpable, busco que el otro esté culpable también. Y como el otro tiene de sobra para ponerle encima, hermano, entonces lo cargo también a él. ¿Por qué? Porque yo soy el que no me amo a mí mismo. El primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el sabio se ama a él, se perdona a él. Por eso, si hay algo que no te has perdonado, perdónatelo. Decláralo. Mire, yo a veces he ido en el carro ahí solo y yo declaro en el nombre de Jesús: yo me perdono a mí mismo lo que yo hice. Porque si no, el pensamiento ahí está de la culpa, y cada vez que me acuerdo hasta arrugo la cara. Y a veces el que está a un lado dice: ¿qué te pasa? No, nada. Pero fue un gancho al hígado que me metió el recuerdo
de lo malo que yo hice. Y el sabio acepta la justificación y acepta la santificación. Y entonces empieza a amarse a sí mismo y a decir, yo me perdono por todo lo que hice. Porque Dios ya me perdonó. Diga conmigo, Dios ya me perdonó. Y Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Y Él ya me perdonó a mí. Y a veces yo no prospero porque yo soy el que no me perdono. Pero dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que el mandamiento es, ámate tú. Bendícete tú. Por eso, mire, bendice tu alma, bendice tu corazón. Y tú lo bendices cuando hablas bien de tu alma. Cuando hablas bien de tu vida. Como dijo alguien, párate delante del espejo y háblale al del espejo. Y dile, levanta la cara, cuando yo te hable, mírame los ojos. Tienes que hablarle al del espejo. Y decirle, tienes que perdonarte. Y tienes que recibir el perdón de Dios en tu vida. Y tienes que recibir que Dios te ha justificado y que no tienes culpa delante del Señor. Y cuando yo recibo esa justificación, camino con la frente en alto, soy libre y sonrío. Todos los seres humanos, todos venimos al mundo con el poder, la potestad de sonreír en la vida, mi hermano. Y cuando sonríes, a todo el mundo le caes bien. Y cuando tienes cara de limón agrio, a nadie le caes bien. Pero no tienes la culpa tú. O como dijo alguien, perdóneme esto, pero ya lo oí 2 veces recientemente. Dijo, no tienes la culpa de la cara que tienes, pero sí tienes la culpa de la cara que pones. ¿Qué cara pongo yo, mi hermano? Ahora, tal vez no es mi culpa en el sentido de que hay cosas que me pasaron en la vida. Pero cuando vengo delante del Señor y le digo, Señor, yo recibo tu perdón, recibo tu justificación, recibo, Señor, que tú me ames a mí. ¿Cuántos recibimos el amor de Dios? Amén. Mire, el que no es sabio no recibe el amor de Dios sobre su vida. Pero los que somos sabios recibimos el amor de Dios en nuestra vida. Dejamos que el amor de Dios venga y se ensanche en todo nuestro ser. ¿Qué es lo que llega? Descanso a nuestra vida. Y por eso Pablo dice, yo pido que tengan espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Dice Pablo, yo oro que los ojos de tu corazón sean iluminados. Y entonces lo primero es el llamamiento. El llamamiento que Dios nos ha dado para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque los sabios de este mundo, ellos se toleran la culpabilidad. Pero cuando venimos delante de Dios, aprendemos que hay que desechar la culpabilidad. Versículo 31 dice, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entonces sí se vale gloriarse en el Señor. Diga conmigo, sí se vale gloriarse. Porque alguien dirá, no, ese hermano es muy echador. No, ese hermano solamente habla de que Dios lo salvó, de que Él es libre, de que Él no tiene culpas, de que Él no tiene problemas y de que Él siempre va a estar bien y de que Él siempre va a estar prosperado y que nada lo puede detener. Oh, pero me estoy gloriando en el Señor, porque Él es el que lo hizo. Él es el que puso su mano sobre mi vida. Entonces sí se vale gloriarse, hermano. Gloriarse, declarar que Él es el Señor en nuestras vidas y nos liberó y nos limpió. ¿Sabe qué es lo bueno? Que todos podemos calificar para esto. Todos. Todo el que le entregue su vida a Cristo Jesús y reciba el perdón de Dios en su corazón. Dice 2 de Pedro 1:10. 2 de Pedro 1:10 dice que el llamado obviamente también es entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro 1:10 dice, así que hermanos, sé tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección. Y ahí habla de llamado y elección de parte de Dios. Dice que porque mientras hagamos estas cosas, nunca tropezaremos. Versículo 11. Pues de esta manera os será concedida ampliamente. Mira lo que dice. De esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El llamado es entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Es el llamado. Dice Pablo, yo oro
para que tengan revelación del llamado que Dios les ha dado. Un llamado a entrar a un reino. Diga conmigo, a un reino. Mire, yo debo de saber que yo vivo en un reino. La Biblia dice que cuando recibimos a Cristo Jesús, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay un reino de las tinieblas donde el diablo gobierna. Allá afuera, en el mundo, el diablo está gobernando. Y por eso hay tanta destrucción allá afuera. Pero como yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, yo sé que ahora vivo en un reino. Ese es el llamado que a mí me dieron. Y cuando entro a ese reino, es un reino de luz. Es un reino de paz. Es un reino donde yo soy alguien. Diga conmigo, donde yo soy alguien. Es decir, que algunos quizás digan, no, es que yo donde quiera que llego, como que no importo. Como que fuera invisible. Como que nadie me atiende. Pero cuando venimos al reino de Dios, entramos a un reino donde sí somos importantes. ¿Y a quién no le gusta ser importante, mi hermano? A todos nos gusta ser importantes. Y cuando entro al reino de Dios, mire, se me abre la puerta, entro al reino y ahí todos me regresan a ver. Estoy hablando del reino de Dios. Y todos me quieren atender. Por eso nosotros debemos de aprender del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien viene a la iglesia, sobre todo si viene por primera vez, debemos de aprender del reino de Dios, donde entramos y ahí están los ángeles para atendernos. Ahí están los ángeles para ver qué necesitamos. Somos importantes y eso debemos de aprenderlo del reino de Dios. Entonces el llamado, además de la salvación y para avergonzar a los sabios y para conocer la justicia de Dios, la justificación de Dios sobre nuestra vida, el llamado es también a entrar a ese reino. Y cuando entro al reino, las leyes cambian. Diga conmigo, las leyes cambian. Yo debo de saber eso. Cuando entré a Estados Unidos me di cuenta que las leyes cambiaron, mi hermano. Las leyes cambiaron. Como aquel que le dijeron, mira, llegaron a la línea de Tijuana y California. Y le dijeron, mira, de aquí para allá es Estados Unidos y de aquí para allá es México, dijo. Pero todo esto que es Estados Unidos antes era de México también, dijo. Y aquel dijo, no, pues qué feo nos hicieron, se llevaron todo el pavimento, nos dejaron la pura tierra, dice. Cuando vengo al reino de Dios, hay leyes nuevas. Amén. Hay leyes nuevas, pero hay leyes de vida. Yo entro al reino, Señor, gracias porque entro a esta luz. Y aquí, Señor, todo va a ser diferente para mi vida. Tengo ese llamado, pero no solamente el llamado, tengo la vocación. ¿Sabe que nosotros tenemos la vocación? Voy a decirlo de esta manera, no sé si aplique o el ejemplo, pero tenemos la vocación para vivir en Estados Unidos. Solamente que a veces no queremos aprender las leyes de acá. Pero tenemos la vocación. Yo ya lo dije una vez, ya entendí que una de las leyes o una de la cultura de Estados Unidos es dar. Es bendecir. Eso es cultura en Estados Unidos, mi hermano. Yo me di cuenta que es cultura. Cuando a mi hijo que estaba en el béisbol y que me decía, mañana vamos a ir con el coach a la Walmart a pedir dinero para los uniformes, yo me sentía mal. Yo decía, ¿por qué mi hijo va a andar pidiendo? Como si no tuviera. Que me digan cuánto necesitan, yo se los voy a dar. No, es que tenemos que ir. Yo me sentía mal, yo decía, ¿pero por qué hacen eso? Hasta que entendí, no es porque necesiten, es una cultura que tiene Estados Unidos. Por eso ahora en las Navidades encontramos al Salvation Army ahí, en la puerta pidiendo. ¿Por qué? Porque es una cultura. Y nosotros cuando venimos a Estados Unidos no estamos acostumbrados a dar. Estamos acostumbrados a recibir o a robar, una de las dos cosas. Porque dicen que México, los que somos mexicanos pues, dicen que México es demasiado rico, hermano. Demasiado exageradamente. Porque lo han robado a manos llenas y no se lo han acabado. ¿Qué quiere decir eso? Que México es demasiado rico, hermano. Ese tiene demasiada riqueza. Lo han robado, pero sin misericordia, hermano. Los políticos llegan y Dios bendiga a los políticos. Pero lo han robado a manos llenas y no se lo han podido acabar después de tantos años y décadas y no se lo han podido acabar. Quiere decir que tiene demasiado. Pero llegamos a Estados Unidos, allá aprendimos a robar. Allá el político que sube ahí a robar, es lo primero, mi hermano. Allá aprendimos a robar. Pero llegamos a Estados Unidos
Y aquí la cultura es dar, es compartir. Aquí la gente sabe, la gente que tiene la cultura de acá, pues, sabe que dando se recibe. Sabe que es necesario dar. Sabe que en Estados Unidos los empresarios, ellos buscan instituciones no lucrativas para dar. No son cristianos, pero es su naturaleza de ellos. Mire, mi hermano Carlos que está en el video ahí. Yo creo que Carlos es buena gente. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Carlos es buena gente, pero Carlos es su naturaleza. Él fuera buena gente aunque no fuera cristiano. De verdad, yo he llegado a la conclusión que Carlos fuera buena gente aunque no fuera cristiano él. Porque es su forma de ser. Y en Estados Unidos hay empresarios que no son cristianos, pero ellos dan. Ellos comparten porque es una cultura de este país. Entonces, cuando vengo a un reino, hay nuevas leyes. Hay nuevas leyes. Aquí hay una nueva cultura donde tengo el llamado, pero tengo la vocación también. Tengo una vocación sobre mi vida. Y esa vocación me hace apto para vivir en este reino. ¿Qué tengo que hacer? Decisión. Diga conmigo, decisión. Y entonces tengo que aprender que en el reino de Dios, por ejemplo, se necesita caminar con fe. Diga conmigo, con fe. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Porque en Lucas capítulo 1 hay algo que yo no había mirado. Y ahí encontramos a unas personas, a Zacarías y a Elizabeth. Lucas 1, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Pero miren lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Cuántos creen que Zacarías y Elizabeth eran buena conducta? Justos delante del Señor. Pero había un problema. No tenían fe. O sea, tú podrías decir, mira, ese hermano, ese no le robaría a nadie. Ese hermano es justo. Ese hermano es correcto. Ese hermano es piadoso. Pero la pregunta es, ¿tiene fe? Porque cuando el ángel le habló a Zacarías y le dijo, tu mujer quedará encinta y te nacerá un hijo. Y entonces él se preguntó, ¿y cómo es esto? Un sacerdote, diga conmigo, un sacerdote. Y es alguien que tiene experiencia en las cosas de Dios y tiene conocimiento de la voluntad de Dios, pero no tenía fe. Entonces encontramos a personas que, mi hermano, su conducta es correcta. Los mejores cristianos, mi hermano. Los mejores. Ellos no le robarían a nadie. Ellos, su conducta es perfecta, caminan intachablemente, son justos delante del Señor, son los mejores cristianos que tú puedas conocer. Pero no tienen fe. Entonces, cuando yo vengo al reino de Dios, digo, oh, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, el hecho de que yo me porte bien, eso no es garantía. El hecho de que sea el mejor cristiano, la mejor conducta en el evangelio. Pero si carezco de fe, entonces no puedo sustituir ni la fe por la conducta, ni la conducta por la fe. La conducta tiene su lugar para vivir una vida moral, una vida correcta. Pero eso no es sinónimo de que tengo fe en el corazón. Tengo que ocuparme también de la fe. Y entonces vengo a un reino donde tengo llamado y tengo vocación. Y Pablo dice, yo estoy orando que mis hermanos, los que son convertidos y son llenos del Espíritu y hablan en lenguas y oran todo el tiempo, yo estoy pidiendo que les den espíritu de sabiduría y que les den espíritu de revelación. Y entonces digo, oh, entonces ser cristiano no es garantía de que tengo espíritu de revelación y que tengo espíritu de conocimiento, sino que tengo que venir delante del Señor y primeramente entender que eso es un espíritu. Y cuando es un espíritu, me debo de dejar guiar por el espíritu. Es como una palabra profética. Se recibe en el corazón, es una palabra que viene del Espíritu, pero debo de dejarme guiar por esa palabra para poder compartirla.
Pero si no me dejo guiar por la palabra no va a fluir. Y así cuando vengo delante del Señor, Señor, yo quiero conducirme con espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, pero tengo que dejarme guiar como un río. Debo de dejarme que me lleve hacia adelante. Y cuando permito que me lleve hacia adelante, veo que las cosas salen bien. Y digo, Señor, permite que siga esta corriente yo, que siga esta línea yo. Y bueno, sigamos. Llamamiento. El llamamiento es, hermano, entrar al reino de Dios. En Efesios 4.1, bueno, hablando del llamamiento, Efesios 4.1, dice Pablo que hay que andar dignos de la vocación o el llamado. Es decir, conforme a Cristo. Efesios 4.1, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces hay una dignidad en el llamado, hay una dignidad que yo debo de llenar en el llamado que Dios me ha dado a mí. Pero eso lo voy a hacer cuando entiendo. Diga conmigo, cuando entiendo. Dicen que había hace siglos, unos siglos atrás, había una familia de los monarcas, los reyes, la realeza. Había una familia que el pueblo los eliminó, los mató, los quitó del reino, los mató a los papás. Y el niño pequeño, a él dijeron, hay que dejarlo vivir, a él hay que dejarlo vivir y le vamos a hacer la vida imposible a él. Así nos vamos a vengar de lo que la realeza nos hizo a nosotros. Recuerden, los plebeyos quieren derribar a la realeza siempre. Y entonces a ese niño pequeño dijeron, le vamos a enseñar a que sea vulgar. Lo vamos a enseñar a que diga malas palabras. Lo vamos a enseñar que tenga un comportamiento malo, de vagabundo, de persona inmunda del mundo. Y entonces lo quisieron obligar a que dijera malas palabras. Y el niño empezó a crecer y nunca lograron hacer que el niño dijera malas palabras. Y un día le dijeron, ¿por qué no hiciste lo que te dijeron? Y dijo, porque yo desciendo de reyes. Y a mí no me va bien, no me queda bien el decir malas palabras. Cuando nosotros sabemos lo que somos, cambia nuestra conducta. Cambia nuestra vestimenta. No se me olvida la ocasión en que Joel Austin dice que estaba haciendo ejercicio en la corredora, ahí, en su casa, en su gimnasio. Y estaba sudado y todo con su pants y su ropa de hacer ejercicio. Y la esposa le dijo, creo que le dijo que necesitaba leche de la tienda. Y ya van a cerrar, faltan 10 minutos para que cierre la tienda. Y necesito que vayas por ella ahorita. Y dice que le dijo, Señor, voy a ir a la tienda. Y así como estaba sudado, y dice que el Señor le dijo, ni se te ocurra ir así como estás. Porque tú predicas mi palabra. Y la gente te conoce a ti. Y dijo él, tuve que cambiarme. Y se perdió la leche. No le dio tiempo. Pero dice que el Señor le dijo, ni se te ocurra ir así. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros sabemos lo que somos, cambia nuestra conducta. Cambia nuestra vestimenta. Cuando yo llegué al Evangelio y me di cuenta que soy hijo de Dios y que soy imagen de Dios, dejé de decir malas palabras yo, mi hermano. Ya nunca dije malas palabras. ¿Sabe por qué? Porque soy hijo de Dios. Me di cuenta de lo que soy. Y entonces cambia mi conducta cuando yo entiendo quién soy y lo que tengo. Y por eso dice que hay que dignificar el llamado. Dignificar el llamamiento que Dios nos ha dado. Por eso, yo sé que el viernes venimos no muy arreglados porque es viernes, ¿verdad? Día de trabajo, ¿no? Pero el domingo espero que venga bien pingüino, mi hermano. Para Año Nuevo lo queremos como muñequito de pastel, hermano. Porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Y entonces estoy atendiendo al llamado que Dios me dio a mi vida. Dice que vivamos de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y esa dignidad la marca como que tenemos que ser humildes, mansos, pacientes, soportándonos unos a otros y esforzándonos para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo? El vínculo es lo que une dos eslabones de una cadena. El vínculo de la paz. Versículo 4. Dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Y bueno,
está hablando de lo que tenemos en Dios, dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es la medida para dignificar la vocación? Cristo Jesús nuestro Señor. Él es la medida. Ahora, fíjate que se me fue el tiempo solo con el llamado. Vaya conmigo a Gálatas 3:13, porque lo segundo que decía ese libro de Efesios, decía que para que supiéramos también las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y entonces en Gálatas 3:13 miramos que la herencia es la salvación, la vida eterna, el reino de Cristo Jesús y Cristo Jesús mismo. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice que Él se hizo, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Pero mire lo que dice, ¿por qué fue a la cruz Cristo Jesús? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces la herencia obviamente es la salvación. Es el Espíritu, es la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa es la herencia que Dios tiene para nosotros. Esa es una herencia de vida eterna. Una vida de poder en nosotros. Dice Efesios 1:13. Vaya conmigo a Efesios 1:13. ¿Qué ora Pablo? Que conozcamos cuál es la herencia. La gloria de la herencia que Dios tiene para nosotros. Que Dios tiene para sus santos. Y en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Nos sellaron con el Espíritu Santo. Versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? La vida de Dios. Diga conmigo, la vida de Dios. Mire hermano, la vida de Dios es una vida como un manantial dentro de nosotros. Y el día de hoy, en este cuerpo que tenemos, la vida física se está desgastando. Y si Cristo Jesús no viene pronto, es posible que este cuerpo tengamos que entregarlo, porque esta es la casa en que vivimos. Este es el apartamento en que vivimos. Pero un día vamos a cambiar de apartamento. Un día vamos a entrar a esa vida eterna que Cristo Jesús tiene para nosotros y el Espíritu Santo se nos fue dado como garantía de la herencia que vamos a recibir. Es decir, mira, tienes $1,000 millones y como garantía te vamos a dar estos 1,000. Mira, aquí está. Estos $1,000 es la garantía de que hay miles de millones de dólares para ti. Por eso nos dieron la garantía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que probáramos esa vida. Y cuando probamos esa vida y el Espíritu Santo se manifiesta en medio nuestro, hermano, y nuestro espíritu se levanta en Dios, sentimos que nos deshacemos con la presencia del Señor. Él nos toca, Él nos bendice. Ahora imagínate llegando a tu herencia plena que tienes en Dios. Tenemos una plena herencia en Dios y ahí va a ser vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo es la garantía. Te dieron un poquito. Mira, esta es la garantía de lo que vas a recibir como herencia. Entonces, Pablo ora que conozcamos la herencia. Dice 1 Pedro 1:3, hablando de esa herencia. Por eso, si tenemos revelación de la herencia, no nos preocupamos por lo demás. Buscamos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. Solamente busco hacer las cosas a la manera de Dios. Y entonces 1 Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora, ¿para qué nacimos de nuevo? Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pero ahí dice, ¿para qué? Para obtener una herencia incorruptible. ¿Sabes que Dios tiene una herencia para ti que no se echa a perder? O sea, este cuerpo que tenemos se echa a perder. Si no lo bañas, huele mal. Si le pones demasiada actividad, se cansa.
Y entonces cuando vengo delante de Dios, dice el Señor que nos hizo nacer de nuevo para obtener una herencia incorruptible. Nosotros tenemos un cuerpo en Dios, mi hermano, que es nuestra herencia, pero es un cuerpo incorruptible. Es decir, vida eterna, diga conmigo, vida eterna. Porque el hombre del día de hoy se preocupa porque se le va a acabar la vida. Y qué tremendo. Mire, ahora obviamente ya en esta era en que vivimos con las pantallas, televisión y todo eso, miramos sobre todo a los artistas del pasado cuando fueron jóvenes, cuando estuvieron en 20 años, 25 años. Y ahora son unas pasitas, hermano. Son unas pasitas ya a sus 99 años, ya 98. Uno dice, qué bárbaro con el cuerpo. A veces cuando miramos, mi esposa me dice, ¿cómo la gente se acaba? Sí, la gente se acaba. La gente se acaba. Es parte de la vida, mi hermano. Pero ¿sabe que en Dios tenemos un cuerpo incorruptible? Un cuerpo que no se va a echar a perder, un cuerpo que no se va a envejecer, un cuerpo para disfrutar lo que Dios tiene para tu vida. Es decir, que después de 1000 años, ahí te voy a mirar. Después de 5000 años, ahí te voy a mirar. Mire, hermano, una vida eterna, pero no una vida eterna de decadencias o de enfermedad o de escasez, sino una vida plena. Mire, el día de hoy uno de los gustos que tenemos en este cuerpo es comer. Se nota, ¿verdad? Se nota. Pero he escuchado el testimonio de algunos ministros, algunos hombres de Dios, que Dios les ha permitido visitar allá el cielo donde están, y dicen, allá no se come mucho. Allá se come poquito, te dan un pedacito, pero te satisface todo tu ser. Y nosotros, 4 tacos. No me llené, denme otros 4 más. Bueno, como que no quedé satisfecho, 2 para cabalar, dice. Y después, ay, creo que me pasé. Ay. Ahí está uno sentado en la cama, la esposa dice, ya acuéstate. No, espérame, no puedo ahorita. Así nos pasa. Pero ¿qué pasaría si con poquito hay una satisfacción plena en todo tu ser? ¿Se imaginan esa vida eterna que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es la herencia que tenemos? Nos hizo nacer de nuevo porque así como estábamos no podíamos obtener esa herencia. Pero esa vida, disculpe que me meta la mano mucho aquí, pero es que como siempre agarro algo, cargo aquí. No meto la mano a la bolsa. Esa herencia eterna que Dios tiene es un cuerpo que va a disfrutar lo que Dios tiene para él. Es una vida que Dios nos tiene preparada para nosotros. Dice ahí, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará. No se marchitará físicamente, pero no se marchitará en el gozo también. Diga conmigo, en el gozo. Porque miren, a veces los ancianitos nos dicen a nosotros los jóvenes, come y disfruta ahorita que puedes. Ya a mi edad uno ya no disfruta nada, dice. ¿Qué pasó? Se marchitó el gozo. Se marchitó el gusto. Pero ahí tenemos una herencia que no se va a marchitar ni físicamente, ni se va a marchitar en el gozo, en el gusto, en el deleite de lo que Dios nos da. Y Pablo dice, yo estoy orando porque hay creyentes que nacieron de nuevo. Dios les ha dado su espíritu y andan arrastrando la cobija. Porque no saben lo que tienen. Porque no conocen su llamamiento. Cuando digo arrastrando la cobija es que andan ahí pues sufriendo, hermano, sintiendo que nomás hasta el día de hoy llegaron y que no pueden con el caminar del evangelio. No, Dios dice que si conocemos la herencia que Él tiene para nosotros, vamos a caminar con gozo en esta tierra. Por eso el creyente que tiene revelación, que los ojos del corazón le son iluminados, ese camina con gozo y con alegría, no porque tenga todas sus necesidades suplidas, no porque se sacó la lotería, no porque todo le sale bien, sino porque él tiene la mirada puesta en el Señor, puesta en Dios. Ahora, una herencia incorruptible, una herencia inmaculada, una herencia que no se marchitará. Y el versículo 13, ahí mismo, versículo 13, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción,
Sed sobrios en espíritu, poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Jesús mismo es nuestra herencia, nuestra plena identidad con Él. Es decir, que el día de hoy físicamente te pareces a tu papá, obviamente, te pareces al Adán, físicamente al Adán caído. Pero cuando lleguemos con el Señor, la Biblia dice que seremos tal como Él es. Por eso estamos siendo preparados para alcanzar la estatura del varón perfecto, la medida, la plenitud de Cristo Jesús. Y por eso dice ahí ese versículo 13, dice que poner vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Cristo Jesús. O sea, va a llegar. Diga conmigo, va a llegar. Pero mientras yo quiero conocer ello. Mire, yo trato de terminar. Pero la tercera cosa es la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Y regrese conmigo a Efesios 1:19. Para ir tratando de terminar. Efesios 1:19. Dice, para que sepamos también cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. ¿Qué habla de eso? La autoridad de la iglesia. Una vida de poder aquí en la tierra y en el siglo venidero. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Diga conmigo, los que creemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no creo, no se manifiesta. El Señor Jesús dijo en Marcos 16, dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo, a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Fíjese que esa palabra sanarán, hay otra versión que dice se pondrán bien. Esa palabra implica que se irán mejorando hasta que estén bien. Por supuesto que creo en una sanidad instantánea. Por supuesto que creo en el poder de Dios, que, hermano, para sanar, para transformar y para liberar completamente en un instante. Pero esa palabra sanarán, la Biblia en inglés usa la palabra recobrar, recovery, recobrarse. Implica que oramos por el enfermo y va a sanar. Diga conmigo, va a sanar. Porque si oro por el enfermo y no miro en ese instante el resultado, puedo desanimarme. Señor, tú dijiste que impusiera manos y que sanarían. Sí, pero implica una sanidad progresiva. Diga conmigo, progresiva. Un día el Señor Jesús dio una palabra porque un hombre le pidió que sanara a su criado. Y le dijo, ve, él sanará. Y entonces dice la Biblia que él se fue y encontró después a los siervos que le dijeron, el muchacho se puso bien. Y dijo, ¿a qué hora se empezó a mejorar? Dijo, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre y empezó a mejorar. ¿Qué quiere decir eso? Que la sanidad no fue instantánea, sino que fue progresiva. Pero el Señor Jesús dijo, impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, pero esas señales seguirán a los que creen. Otra vez diga conmigo, a los que creen. Por eso debo de trabajar tanto yo en creer. Y en creer a la manera de Dios. En decir, sí, se va a sanar. Sí, va a recibir. Y entonces dice la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dice que ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Mire, cuando un enfermo está en el hospital y se murió, y en ese instante lo quieren hacer volver, agarran unas planchas, no sé, tal vez alguien sepa cuántos voltios tiene esa plancha, que les dan ahí, para que la persona vuelva, para ver si el corazón vuelve a trabajar. Pero ¿qué potencia se necesitará para hacer volver a uno que tiene 3 días de muerto? Hermano, ni con un cartucho de dinamita. Pero esa extraordinaria grandeza del poder de Dios que obró, diga conmigo que obró, porque dice el versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos. Está hablando del poder, la grandeza de su poder. El cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Dios está diciendo que tenemos autoridad y que tenemos poder y que yo debo de creer en ese poder de Dios y que ese poder va a obrar en mi vida y tiene el poder para abrir puertas de bendición delante de mí. Y Pablo ora que los creyentes, que ya son creyentes,
y que ya tienen de su espíritu, está orando que reciban espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, que los ojos del corazón les sean iluminados para que sepan y entiendan la extraordinaria grandeza del poder de Dios. Si yo entiendo cuál es la grandeza del poder de Dios, ¿qué me puede detener, mi hermano? Nada. Es decir, que si algo me detiene es porque no conozco la grandeza del poder de Dios. Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. No existe nada en la tierra que Cristo Jesús no pueda cambiar, mi hermano. No existe nada. El poder de Dios es inmenso para obrar a favor de los que creemos. De los que creemos. Entonces, yo termino, mire. La oración es por nosotros. Para que nosotros conozcamos. Para que nosotros entendamos. Cuando yo entiendo y camino con sabiduría, Señor, gracias porque soy sano. Gracias porque soy libre. Gracias porque soy amado. Gracias porque soy justo. Gracias porque soy perdonado. Gracias porque no tengo culpa delante de mí y actúo con sabiduría en la vida y el enemigo no puede poner carga sobre mi vida porque Dios es el que hizo la obra en mi corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Pónganse los pies. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos. Para el grupo de alabanza, vamos a darle gracias al Señor. Bendecirle, Señor, gracias por este día, por la bendición de tu palabra y porque tú, Señor, eres el que ha hecho las cosas por nosotros. Pero no queremos que estén escondidas a nuestro corazón. No queremos que estén escondidas a nuestro corazón, Señor, a nuestro ser. Sino que queremos, Señor, caminar con entendimiento, con luz. Queremos mirar la grandeza de tu poder, Señor. Queremos entender lo que tú has hecho por nosotros, entender el llamado que tienes sobre nuestra vida. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Señor, bendito eres. Bendito eres, Señor Jesús. Te bendigo y te doy la gloria y te doy la honra. Gracias porque me has hecho libre. Gracias porque me has sanado. Gracias porque me has liberado. Gracias porque has roto las cadenas. Gracias porque me has dado de tu presencia, de tu espíritu, de tu luz, de tu palabra. Señor, aquí estoy, Señor, delante de ti. Y yo te adoro y te bendigo. Y yo te alabo y te exalto, Señor. Y yo te alabo y te glorifico, Señor. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu amor y tu luz. Señor, bendito eres. Hay una aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Decláralo, hay una unción. Hay una unción. ¿Qué decir? Yo recibo, Señor. Yo recibo de ti. Yo permito que Dios obre en mi vida. Él no lo va a hacer a fuerzas. Él no lo va a hacer a la fuerza. Él lo va a hacer si tú le permites. Su poder es infinito. Para Él no hay nada imposible. Hay un llamamiento. Hay una vocación. Todos calificamos. Todos podemos hacer. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Señor, te bendecimos. A ti la gloria. Mi Señor, y mi Dios, mi Jesús. Una vez más. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Sí, Señor. Hay una unción. Recíbela. Deja que fluya en tu corazón. Decía la palabra, solamente abramos nuestro corazón. Él va a hacer la obra. Él es el que va a obrar. Pero si abrimos nuestro corazón, Él se manifestará. Señor,
tienes para nosotros, Señor. Que los ojos de nuestro corazón se mantengan abiertos, que estén iluminados para conocer lo que tú tienes para nosotros. Dile, Señor, aquí está mi vida. Dile, aquí está mi corazón. Abre mi entendimiento. Abre mi corazón. A lo mejor eres como Zacarías y Elizabeth. Eres una muy buena persona. Eres muy correcto. Eres muy justo. Y eso es bueno. Pero hay que trabajar la fe. Y hay que decirle, Señor, cuando tú me digas esto sobrenatural, voy a hacer sobre tu vida, en tu vida, yo recibo en el nombre de Jesús. Sé que para Dios no hay nada imposible. Sé que el poder de Dios es inmenso. Señor, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Jesús. Padre, te damos la gloria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey, mi Espíritu.